Pues nuevamente estamos aquí y antes de tratar de identificar algunos de los objetivos o de las intenciones que están en el trasfondo de esta redacción del libro de la vida, quisiera que leyéramos un texto para que nos demos cuenta hasta qué punto Teresa, cuando escribe, está pensando en un público muy amplio. Yo diría que en un público inclusivo, ¿no? Y un ejemplo de ello lo vamos a encontrar en el capítulo 13, en el parágrafo 19. Fijaos, es un texto muy curioso, donde Teresa pues está hablando de la importancia de encontrar personas letradas, es decir, personas con una verdadera formación para que puedan guiar y acompañar en el camino espiritual, ¿no? Es un poco uno de los grandes problemas que siempre tuvo Teresa en su camino, ¿no? De cómo los medio letrados, o sea, gente no formada profundamente, lo único que podría hacer muchas veces era no entender el camino del que está haciendo Teresa, y es lo que le pasó a ella, ¿no? Con esos primeros consejeros que, porque quizás no tenían la suficiente formación, en vez de decir que era obra de Dios, concluyeron que era obra del demonio. Y fijaos, en ese parágrafo, aquí Teresa amplía el consejo a todo el mundo. Escribe, he dicho esto porque hay opiniones de que no son letrados para gente de oración, si no tiene espíritu. Ya digo, es menester, es necesario, espiritual maestro. Mas si este no es letrado, gran inconveniente es. Y será mucha ayuda tratar con ellos, como sean virtuosos. Aunque no tenga espíritu, me aprovechará. Y Dios le dará a entender lo que ha de enseñar y aún le hará espiritual para que nos aproveche. Y esto no lo digo sin haberlo probado y acaecídome a mí con más de dos. Digo que para rendirse un alma del todo a estar sujeta a solo un maestro, que yerra mucho, que se equivoca mucho, en no procurar que sea tal. Y ahora veremos cómo amplía el panorama de sus lectores. Si es religioso, pues ha de estar sujeto a su prelado, que por ventura le faltarán todas tres cosas, que no será pequeña cruz, sin que él de su voluntad sujete su entendimiento a quien no le tenga bueno. Al menos esto no lo he yo podido acabar conmigo, ni me parece conveniente. Pues si es seglar, fijaos, ya amplía el círculo, no escribe ni para sus monjas ni para un grupo determinado de confesores, escribe para todos. Pues si es seglar, alabe a Dios que puede escoger a quien ha de estar sujeto y no pierda esta tan virtuosa libertad. Antes esté sin ninguno hasta hallarle, que el Señor se le dará, como vaya fundado todo en humildad y con deseo de acertar. Yo le alabo mucho, y las mujeres y los que no saben letras le habíamos siempre de dar infinitas gracias, porque haya quien con tantos trabajos haya alcanzado la verdad que los ignorantes ignoramos. Fijaos, aquí un consejo que para Teresa es fundamental en su propio proceso y que considera fundamental en el proceso de los demás, amplía el consejo para todos, religiosos, seglares, mujeres, ignorantes. ¿No? Yo creo que este texto nos ayuda todavía a ver más de cerca, ¿no? Cómo realmente Teresa está pensando en un público muy amplio y está pretendiendo con este libro algo que no era evidente a los inicios de su búsqueda de consejo, ¿no? En este sentido, vamos a ver y lo vamos a constatar de cerca, ¿no? Y es algo que sobre todo vais a ir constatando
en la lectura personal de la obra, ¿no? Cómo hay una serie de intenciones claras y contundentes a lo largo y ancho del libro de la vida. El primer gran valor que yo diría aúna todos los demás valores y que para Teresa se convierte en fundamental es lo que podríamos llamar la intencionalidad teológica. O sea, Teresa ha descubierto el rostro de Dios. Un rostro de Dios, como veremos, que tenía que ver muy poco con lo que ella había vivido en sus tiempos jóvenes y lo que le habían transmitido. Ella ha descubierto a Dios como el Dios de la misericordia. Y esto para Teresa lo iremos viendo, ¿no? Paso a paso a lo largo de todo su proceso vital y existencial y experiencial, cómo se convierte en una verdad fundamental, tanto como experiencia de conversión como experiencia de salvación y de sanación. Y que por lo tanto va a urgirle a Teresa llevarlo a los demás y tratar de ayudar a los demás a que descubran el rostro verdadero de Dios. No se trata de un atributo de Dios, sino de el rostro de Dios, la esencia del rostro de Dios para Teresa, que es la misericordia. Lo veremos un poco más detalladamente a continuación. Junto con esa intencionalidad estaría la otra intencionalidad que emerge como resultado de todo el proceso que va a hacer Teresa, que es la necesidad de llevar el anuncio, es decir, el apostolado. Y aquí surge una palabra que es hermosísima, que es muy propia del vocabulario teresiano: engolosinar. Como dirá Teresa, engolosinar a las almas de un bien tan alto. Es decir, provocar en nosotros el gusto por abrirnos a este descubrimiento. Y esto va a ser una dimensión pedagógica muy importante en Teresa. Porque Teresa, al contrario de lo que hacían muchos de sus contemporáneos, no pretende convencer a través del miedo, sino suscitando el gusto, provocando el buen sabor de boca. ¿Para qué? Para que la gente encuentre la motivación necesaria para hacer el camino. Y junto con esta realidad, es decir, son tres realidades que van entrañablemente unidas en Teresa, ¿no? Pero que quizás separándolas nos dan una mejor comprensión de la amplitud de lo que ella quiere realmente transmitir en el libro de la obra, en el libro de la vida. La otra intencionalidad es de un carácter, podríamos decir, profundamente apologético y que está centrada en la defensa de la oración. Veremos que, lo veréis sobre todo en el camino de perfección, que va a ser una de los objetivos más claros y más contundentes de Teresa en esa obra, ¿no? Defender el camino de la oración. Pero no solo para justificar su propia vida o la vida de sus monjas, sino porque Teresa descubre que para el cristiano es fundamental y esencial ese camino, porque es nuestro modo de poder seguir a Jesús de una manera real y auténtica. Veremos que esto en el fondo emerge de una experiencia profunda de Teresa, de darse cuenta quién es Dios y de darse cuenta de cómo están viviendo los cristianos frente a este Dios. Que se lamentará Teresa en más de una ocasión, que qué poco eres conocido de los que se llaman tus seguidores. Y por el hecho de que no te conocen, no te pueden seguir bien. Ese anhelo de Teresa de que haya amigos auténticos de Dios, que no se reduce solo a sus monjas del Carmelo, ¿no? Sino que para Teresa es la vocación de todo cristiano, ser amigo de Dios. Y por eso Teresa aquí trata de rescatar ya lo que va a ampliar después en el camino de perfección, que es la centralidad de la oración en la vida cristiana. Pero una oración bien entendida,
bien comprendida, como trataremos de ver después que Teresa nos plantea y nos presenta. Bueno, vamos a decir una breve palabra sobre cada una de estas intencionalidades de Teresa. Y vamos a constatarla con algunos de los textos de su obra, ¿no? Para que no queden simplemente como ideas, sino para que nos orienten también en la lectura, porque es algo que vamos a ir descubriendo a cada paso, a cada página prácticamente del libro de la vida. Estos tres elementos se interactúan de una manera muy poderosa, ¿no? En todo lo que es la pretensión de Teresa, ¿no? Fijaos, prácticamente casi concluyendo el libro de la vida, ahí os vuelvo a señalar el cuadro de, de todo ello, ¿no? Desde unos textos concretos tomados de Teresa, ¿no? Pero, por ejemplo, casi concluyendo el libro de la vida, Teresa llega a afirmar que dichoso sería el trabajo si he acertado a decir algo que sola una vez se alabe por ello al Señor, que con esto me daría por pagada. Fijaos, el trasfondo de estas afirmaciones que se van a repetir, ¿no? Teresa en el fondo, ¿qué está buscando? De una u otra manera se alabe al Señor. ¿Y se le alabe por qué? Por su acción, por su actuar, por su obra, por lo que realmente está realizando en cada persona, ¿no? Por eso yo señalo como, por ejemplo, en Vida 4.3, un texto, yo diría, es clave para entender el antes y el después de la vida de Teresa, y que nos da la clave para entender y para leer sobre todo la primera parte del libro. Fijaos, en el capítulo 4, en el parágrafo número 3, hace estas afirmaciones Teresa, que aquí ya nos orientan a entender por qué es tan importante para Teresa esta experiencia del Dios de la misericordia en su propia vida. Tiene dos párrafos este número 3, vamos a leer el segundo párrafo. Escribe ahí Teresa: paréceme ahora, está releyendo su vida y su historia, ¿no? Paréceme ahora que tenía razón de no querer tan gran dignidad, pues tan mal había de usar de ella. Se refiere a su vocación, a su consagración, ¿no? Mas vos, Señor mío, quisisteis ser, casi 20 años que usé mal de esta merced, ser el agraviado porque yo fuese mejorada. Fijaos en qué lenguaje habla Teresa. Es Dios que quiere dejarse traicionar por mí con tal de que yo sea mejorada. No parece, Dios mío, sino que prometí no guardar cosa de lo que os había prometido, aunque entonces no era esa mi intención. Mas veo tales mis obras después que no sé qué intención tenía, para que más se vea quién vos sois, esposo mío, y quién soy yo. Es un problema que va a ser vital en Teresa, ¿no? La verdad de Dios y la verdad de Teresa. Que es verdad, cierto, que muchas veces me templa el sentimiento de mis grandes culpas, el contento que me da se entienda la muchedumbre de vuestras misericordias. Fijaos, incluso aquí encontramos un fundamento, si queremos, teológico, del por qué Teresa insiste tanto en su pecado y en su vida ruin. Para que se vea mejor, resplandezca mejor, con más fuerza, hasta dónde llega el amor y la misericordia de Dios. Un amor que va a resplandecer sobre todo, como descubrirá Teresa, en su pecado. Algo que realmente resulta casi revolucionario en la comprensión de la misericordia de Dios, ¿no? Pero que se va a constituir en el fundamento de todo el proceso y de todo el camino de Teresa de Jesús, ¿no? El
haberse ido dando cuenta hasta dónde llega el amor de Dios o la grandeza de ese amor de Dios, frente al cual ella ha estado ciega durante tantos años, ¿no? Durante casi 20 años, dice, de su vida religiosa, ¿no? De hecho, curiosamente, yo creo que lo conocéis, ¿no? Ahí os lo señalo, ¿no? En una carta que escribe a don Pedro de Castruinero, 1581, prácticamente un año antes de su muerte, hablando del libro de la vida, Teresa lo titula el libro de las misericordias de Dios. Fijaos, no lo hace en el momento de escribir el libro, lo hace unos cuantos años después. Y Teresa ve el libro de la vida como el libro de las misericordias de Dios. Esto nos va a ayudar también a entender la clave fundamental de la obra, ¿no? Y ya os lo anunciaba ayer, es ese acontecer de la historia de la salvación. Es decir, cómo Dios ha ido salvando a Teresa, cómo Dios ha ido transformando a Teresa, cómo la gracia o el actuar de Dios en la historia sigue siendo una actuación sanadora y salvadora de la persona, a través de la misericordia. Luego nos entretendremos un poquito más en este tema de la misericordia, porque como digo, es piedra angular en la comprensión del libro de la vida y yo diría de toda la obra teresiana. Emerge de la experiencia radical y profunda de haber descubierto quién es el Dios de las misericordias y lo que significa el Dios amor, con todas las consecuencias. Veremos que Teresa no se queda simplemente en los límites de la misericordia, ¿no? Como a veces nos quedamos en el contexto eclesial, ¿no? Es que Dios es misericordioso, si te arrepientes te perdona y ya. No, Teresa va mucho más allá. Dios es misericordioso porque te perdona antes de que le pidas perdón, casi. Es decir, es una dinámica que alcanza unas profundidades enormes. Eso nos hace entender por qué Teresa eh, tiene una intencionalidad apostólica muy concreta y muy clara, ¿no? Ese engolosinar a las almas, ¿no? Veamos ese texto que os pongo ahí, ¿no? En Vida 18:8. Es muy hermoso, ¿no? Dice, ¿sabe su majestad que después de obedecer es mi intención engolosinar las almas de un bien tan alto? Engolosinar esa pedagogía del caramelo, ¿no? No del palo, no del caramelo, que lo ha aprendido Teresa de Dios. El Dios que castiga con amor, como ella repetirá tantas veces, ¿no? Por eso, fijaros, el propósito de Teresa, ¿no? Plega a su majestad, sea para aprovechar algún alma, y se animen todos a contentar a su majestad. Claro, esto me parece algo sumamente importante para entender la perspectiva pedagógica en la que se coloca Teresa. En la pedagogía de la golosina, en la pedagogía del potenciar el ánimo, potenciar la motivación en la persona. No a través del miedo, no a través de la amenaza, sino a través de los dones, de los regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos que es algo claramente emergente en toda la escritura y en todo el proceso teresiano. Pero es que además es una necesidad que está viviendo Teresa cuando escribe el libro y que es inherente a la experiencia de Dios. De aquí que la experiencia de Dios y la dimensión contemplativa de la vida es siempre esencialmente apostólica. Es algo que va a emerger como una enseñanza fundamental también del libro de la vida, ¿no? Podríamos leer, por ejemplo, el capítulo 30, el número 19, donde Teresa prácticamente ya nos está hablando
de en qué estado espiritual está viviendo antes de fundar San José. ¿Qué es lo que le lleva a fundar a San José? A fundar el convento de San José. ¿Qué es lo que le lleva a salir de sí misma? ¿Qué es lo que le lleva a preocuparse de los otros? En esa experiencia progresiva que va haciendo de Dios, llega a decir lo siguiente, ¿no? En Vida 30:19. Siempre está bullendo el amor y pensando qué hará. Fijaos, es una de las experiencias fundamentales del desposorio, ¿no? Sentirse abrazado en ese amor de Dios. No cabe en sí, como en la tierra parece, no cabe aquel agua, sino que la echa de sí. Así está el alma muy ordinario, que no sosiega ni cabe en sí con el amor que tiene. Es decir, que no descansa ni se satisface consigo misma, porque es un amor tan inmenso el que descubre en ella, ya la tiene a ella empapada en sí. Es decir, la sobreabundancia de ese amor de Dios experimentado. Querría bebiesen los otros, pues a ella no la hace falta para que la ayudasen a alabar a Dios. Veamos este dinamismo que experimenta Teresa en la oración, ¿no? Ya en lo que sería la oración de unión, de desposorio, ¿no? Potencia en Teresa la conciencia apostólica. Querría bebiesen los otros. Es decir, el encuentro, el descubrimiento de ese amor profundo de Dios no la deja indiferente. Al contrario, comienza a ayudarle a abrir los ojos hacia los demás, cosa que no había hecho antes durante toda su vida religiosa. Pero el actuar de Dios, de la gracia en ella, comienza a ensancharle el corazón y a mirar hacia los otros, para que los otros también experimenten ese amor. Es decir, que todos sean amigos de Dios, que todos hagan experiencia de ese amor de Dios, ¿no? Fijaos que esto surge en Teresa no como una obligación, sino como una necesidad vital. Y por eso podemos entender que ella busque la vía también de la pluma como un camino de apostolado, ya que no tiene otras vías o no tiene otras posibilidades dentro de lo que es la mentalidad, la realidad y la estructura de su tiempo. Claro, todo esto va unido al otro elemento que os señalo ahí, ¿no? Que es la defensa de la oración. La defensa de la oración por diversos motivos. Ayer os mencionaba cómo uno de los problemas con los que tiene que enfrentarse Teresa es tener que escribir sobre cuestiones que son vistas como peligrosas y sospechosas en la mentalidad de la época. Eso de que la gente, o sobre todo las mujeres, se dediquen a la oración mental, era visto como peligroso. Y así lo pensaban muchos autores espirituales. Incluso los grandes autores espirituales que leía Teresa, como Osuna, Francisco de Osuna, pensaban que las mujeres no debían de dedicarse a esas cosas, porque era muy peligroso, porque se les iba a la cabeza y les tentaba el demonio. Teresa tiene que posicionarse frente a esa mentalidad, que no solo cierra ese camino a las mujeres, sino que aleja a todo creyente, a todo cristiano, de ese camino que para Teresa es el fundamental. No solo es el fundamental para Teresa, sino que es la puerta. Y sin esa puerta no se puede entrar en el castillo. Fijaos lo que dice, por ejemplo, en Vida 8:9, ¿no? Porque de estos gustos que el Señor da a los que perseveran,
En la oración se tratará mucho, no digo aquí nada. Solo digo que para estas mercedes tan grandes que me ha hecho a mí, es decir, para abrirse a esa experiencia de Dios, es la puerta la oración. Cerrada esta, no sé cómo las hará, porque aunque quiera entrar a regalarse con un alma y regalarla, no hay por dónde, que la quiere sola y limpia y con ganas de recibirlos. Si le ponemos muchos tropiezos y no ponemos nada en quitarlos, ¿cómo ha de venir a nosotros? Y queremos nos haga Dios grandes mercedes. Fijaos, aquí hay una crítica muy profunda por parte de Teresa, frente a una mentalidad religiosa, de que hay que orar, hay que pedir al Señor, pedir al Señor, dame esta gracia, dame esta gracia, dame. Teresa es consciente de eso, que pedimos, 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 pero al final dice Teresa, bueno, pedimos, pero si no abrimos la puerta para que podamos recibir lo que estamos pidiendo, ¿qué sentido tiene? Resulta que tenemos todas las riquezas en la puerta y porque no abrimos la puerta no nos aprovechamos de ellas. Y no es porque Dios no nos las dé, sino porque nosotros no abrimos la puerta para recibirlas. Veremos que este va a ser un argumento también muy importante en Teresa, que pone en evidencia muchas veces la contradicción que hay en la realización de la devoción o de la piedad, que toma una única dirección y pierde de vista la dimensión podríamos decir, circular de este proceso. Dios no es un individuo que esté sentado en su trono al que hay que llevar dones y ofrendas, sino que es alguien que quiere establecer relación con el hombre. Y ahí emerge todo este sentido y toda esa defensa de la oración que Teresa va a hacer a lo largo del libro de la vida y de todas sus obras. Y como digo, sobre todo en una época donde pues es vista como peligrosa la oración mental, donde se desaconseja la práctica de la oración mental, que para Teresa es la única oración auténtica, no por la forma, sino por el dinamismo. Llegará después a defender en moradas, ¿no?, que todo tipo de oración auténtica es oración mental. ¿Por qué? Porque implica una conciencia de lo que decimos y a quién se lo decimos. Y que si esa conciencia no se hace presente en la oración, esa oración no sirve para nada, dirá Teresa, aunque mucho meneemos los labios. Es decir, ciertamente en Teresa se va a ir dando un proceso de profundización, de comprensión todavía mayor en el proceso subsiguiente de su vida, ¿no? Pero ya germinalmente aquí en el libro de la vida emerge la fuerza, todo lo que en definitiva es fundamental para Teresa. Digamos que Teresa se hace la ingenua incluso, muchas veces, ¿no? Es como un arma irónica para posicionarse frente a ciertas actitudes desviadas en la vida de piedad que ella misma ha sufrido y ha seguido, ¿no? Por ejemplo, sabemos cómo Teresa tenía miedo en ese proceso a los demonios y se encontraba con demonios por todas partes y andaba con agua bendita en todos los rincones para expulsar a los demonios, ¿no? Teresa estaba convencidísima de la eficacia del agua bendita para echar a los demonios. Pero en la medida en que ella va ahondando y profundizando y descubriendo la grandeza de Dios, va superando todos esos miedos. Hasta tal punto, vamos a leer un texto del capítulo 25, hasta tal punto que ella va a comprender y a entender lo absurdo que es, teológicamente hablando y experiencialmente hablando,
esos miedos al demonio. Y lo va a hacer de una manera jocosa, hasta divertida, podríamos decir, con sentido del humor, ¿no? Vamos a leer, si os parece, en el capítulo 25, el párrafo número 22. Un texto muy significativo de por qué Teresa defiende la oración, por qué Teresa la considera fundamental, también en este proceso de superar los miedos. Y cómo esos miedos que a veces se inculcan, lo único que hacen es alejarnos de la vivencia auténtica, ¿no? Fijaos lo que dice ahí Teresa, haciéndose la ingenua, ¿no? Porque dice, no entiendo estos miedos, demonio, demonio, a donde podemos decir Dios, Dios y hacerle temblar. Bueno, ahora Teresa en ese momento de su vida dice que no entiende esos miedos, pero ella los ha tenido. Y grandes, ¿no? Sí, que ya sabemos que no se puede menear si el Señor no se lo permite. ¿Qué es esto? Se pregunta Teresa, ¿no? Un poco haciéndose eco de esa mentalidad de su tiempo, ¿no? Es sin duda que ya tengo más miedo a los que tan grande le tienen al demonio que a él mismo. Porque él no me puede hacer nada. Y estos otros, en especial si son confesores, inquietan mucho. Fijaos la ironía y el humor de Teresa aquí. Es que, ¿a quién hay que temer? ¿Al demonio o a los que tanto temen al demonio? Claro, esto viene de un aprendizaje vital y experiencial que le ha hecho sufrir muchísimo a Teresa. Sobre todo a partir de que inicie su experiencia mística, ¿no? Cuando le dicen sus primeros consejeros, no, esto es cosa del demonio. Ya lo veíamos ayer, ¿no? ¿En qué situación psicológica va a entrar Teresa? Eso va a incrementar sus miedos, como eso le va a hacer daño, como eso le va a hacer incluso entrar en un proceso de grandes dificultades interiores, ¿no? En una lucha consigo misma, ¿no? Y con una mentalidad, ¿no? Amenaza con imponerse, ¿no? Por eso Teresa quiere también liberar a sus lectores de esos miedos, de esas situaciones, de esas mentalidades, ¿no? Que a veces hacen más daño que bien. Lo mismo podríamos decir, ya hacíamos mención antes, ¿no? De esa lista de los libros prohibidos que se publica en 1557, la lista de los libros de Valdés, ¿no? Donde prácticamente todos los libros en lengua castellana que hablaban de la oración fueron prohibidos. Con lo cual se le privaba a Teresa y a la gente de tener acceso a las fuentes de la vida espiritual. Pues la palabra de Dios no se podía leer porque estaba en latín y la inmensa mayoría de la gente no la entendía. Y los libros espirituales que podían introducir y acercar a la comprensión o a la vivencia, llega un momento que se prohíben. Con lo cual diríamos, quedan anuladas las vías de acceso a lo que sería el alimento espiritual o el camino espiritual. Claro, Teresa tiene que luchar frente a todo eso. Teresa tiene que ofrecer una alternativa, no solo a sus monjas, sino a otras gentes. Bueno, yo creo que todo esto nos ayuda un poco a entender, a comprender, ¿no? Cómo realmente todo lo que es el proceso de elaboración del libro de la vida y en lo que es el resultado sobre todo. El resultado de muchos años de lucha, de discernimiento, de comprensión, de autocomprensión, de que le ayuden, de que le justifiquen, etcétera, 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 y que termina convirtiéndose en una realidad que trata de expresar, de cierto modo, o de convertirse en un vehículo para expresar
y anunciar todo lo que Teresa ha descubierto. Y que, como digo, Teresa no es una mujer conformista. En su carácter no entra el conformismo, sino que se siente llamada a llevar un anuncio. Y ese anuncio va a quedar plasmado en esta dinámica y en esta dimensión de todo lo que es el libro de la vida y el contenido del libro de la vida, como vamos a tener ocasión de ir viendo y de ir siguiendo, de ir tratando de entender o de poner las pautas que nos ayuden a comprender todo lo que se encierra en cada uno de los capítulos. En el fondo tienen todo un dinamismo interno sumamente fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que con esto nos hemos podido hacer más o menos una idea de lo complejo que es el proceso de elaboración y de conclusión de este libro de la vida. No nace como una obra ingenua, sino que va teniendo un proceso ligado a la experiencia mística de Teresa, a su necesidad de autocomprenderse, de que la comprendan, de que la lleven a discernir la autenticidad de lo que vive, ¿no? Pero que una vez que ha alcanzado ese objetivo, podríamos decir, el libro de la vida cambia de forma. Ya no se trata tanto de un camino para tratar de autocomprenderme, sino de un camino para tratar de ayudar a los otros en este proceso. ¿Qué es lo que justifica? Pues el estilo, el lenguaje, los contenidos que de una u otra manera va a presentar Teresa en el libro de la vida. Bueno, pues dicho esto, vamos a cambiar un poco de panorama, ¿no? Luego volveremos otra vez a la dimensión de los contenidos. Algo bueno, que no es tanto para memorizar, sino al menos para conocer, ¿no? Es decir, vale, si la pretensión de Teresa era publicar este libro, ¿por qué no se publicó? Podríamos preguntarnos. Bueno, de hecho, Teresa no pudo ver ninguno de sus libros publicados. Ya en el último año de su vida estaba preparando una edición del Camino de Perfección, se iba a hacer en Portugal, en Évora, pero que ella no llegó a conocer. Pero lo que sí que es cierto es que el libro de la vida se hicieron múltiples copias manuscritas y muchas de ellas con consentimiento de la santa. A veces para un obispo, a veces porque el provincial, a veces porque este señor, a veces porque esta señora, ¿no? Lo cierto es que el libro de la vida no permaneció tan en el anonimato como se podría haber pensado, ¿no? Sino que en diversas ocasiones y por diversas vías se fueron haciendo copias, incluso, como digo, algunas copias que mandó a hacer Teresa. Pero ¿cuál va a ser el camino hacia su publicación? Esta es una historia también un poco compleja. En cierto sentido puede dejarnos perplejos. Sabemos, de lo que hemos visto antes, ¿no?, que en 1568 el manuscrito llega a manos de Juan de Ávila. Que Juan de Ávila lo lee y le da su parecer a Teresa. Y el parecer de Juan de Ávila no es muy positivo en relación con una difusión del libro. Sabemos que el padre Báñez también será uno de los teólogos censores de la obra, va a tener también en sus manos este manuscrito. En diversas ocasiones va a tener que emitir un juicio. Pero parece que Teresa se anticipa, sabiendo la importancia que tiene Domingo Báñez, para que lo pueda leer y examinar. Sabemos que en 1574, como venganza contra Teresa, la princesa de Éboli
denuncia a la Inquisición el libro de la vida, precisamente aprovechándose de esa mentalidad que había entonces de persecución a las falsas místicas. En 1575, fruto de esa denuncia, la Inquisición de Valladolid solicita el manuscrito, libro de la vida, directamente para examinarlo y dar su dictamen. Poco después, van a ser un poco como los años negros del libro de la vida, ¿no? Teresa es nuevamente denunciada, en este caso en la Inquisición de Sevilla, también por un problema que tuvo con una señora importante en la fundación de Sevilla, María del Corro. Y para esa situación es que Teresa escribe esa relación que tuvimos ocasión de leer y donde ella relata un poco la historia del libro de la vida, su encuentro con el inquisidor, etcétera, etcétera. Sabemos que a partir de 1577 el manuscrito lo tiene el inquisidor Quiroga en Toledo. Pero no tanto como aquel que lo tiene censurado, sino como aquel que lo tiene bajo custodia. De hecho, todo apunta a que por parte de la Inquisición y de los inquisidores, al menos muchos de ellos, había un afecto muy especial por esa obra. Y de hecho nunca se destruyó. Pero no se permitió tampoco su difusión y publicación. ¿Por qué? No se puede preguntar. Las respuestas podrían ser múltiples. Porque Teresa tocaba muchos temas espinosos en el libro de la vida. Todo el problema de la oración, que hemos dicho antes. Todo el problema de lo que podríamos llamar la revolución de la imagen de Dios. Que Teresa, en cierto modo, contradice fuertemente la mentalidad de su tiempo, pero que en el fondo no podía negar ninguno de los grandes teólogos ni ninguno de los grandes hombres santos, ¿no? O sea, los letrados confirmaban esa presentación de la doctrina de Teresa. Curiosamente, parece que el cardenal Quiroga tenía buena relación con Teresa. Y por los datos que tenemos, parece que Teresa le pidió muy en secreto al cardenal, al inquisidor, que le dejase el manuscrito del libro de la vida. Y parece ser que en 1581 le concedieron a Teresa este permiso de poder volver a tener el libro de la vida para hacer una copia. Que es la copia que luego mandaría Teresa a don Pedro de Castro Inero, posiblemente tramitando o viendo la posibilidad de su edición o de su publicación. Bueno, y luego la historia pues ya será post-mortem, ¿no? Ya a partir de 1581, luego ya Teresa no vuelve a tener el libro de la vida en sus manos y diríamos ya no puede controlar su destino. Hasta que en 1586 el capítulo general de la orden, siendo provincial Doria y vicario Juan de la Cruz, deciden encargar a la hermana Ana de Jesús que consiga los manuscritos para hacer una edición de las obras de Teresa, que se van a poner en manos de Fray Luis de León. 1588, como sabéis, pues va a editar lo que se llama la edición Príncipe, la primera gran edición de las obras de Teresa, que incluye las tres obras principales, ¿no? Vida, Camino y Moradas, ¿no? Y algunos de los escritos menores. Bueno, luego vamos a detallar un poquitín alguna de estas cosas, pero un poco para que tengáis
en mente lo que es el marco de todo este proceso, ¿no? Con sus idas, con sus venidas, con esas complicaciones, esas denuncias, ¿no? De las cuales, sin embargo, Teresa va a salir siempre airosa. Airosa en el sentido de que no va a haber elementos realmente ni para condenar ni para quemar o hacer desaparecer el libro, ¿no? Lo cual es un indicativo muy importante de hasta qué punto Teresa había sabido ganarse la credibilidad en el ámbito de los tanto por parte de los teólogos como por parte de hombres santos y de prestigio de la época, ¿no? Y de los mismos inquisidores, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a hacer ahora un descanso